hace algunas precisiones sobre la prueba de competencias socioemocionales y pedagógicas y que se aplicó en la primera fase de este proceso para los instructores que estuvieron contratados o que vienen contratados en la vigencia 2019. Algunas regionales nos han preguntado, para los de antes del 2019, ¿cuándo? Ellos van a poder participar en la fase 2 como externos. Entonces, la primera precisión que hace allí la circular es algo que ya se había anunciado y que ya incluso en el aplicativo las personas que presentaron la prueba pudieron constatarlo cuando presentaron esta prueba con los dos componentes que al final arrojó un resultado. Entonces aquí lo que se confirma es que el puntaje o la ponderación también del componente socioemocional es del 40% y el del componente pedagógico es del 60%. Aquí hay que hacer una aclaración y es que en esta circular se establece con claridad que la selección de las personas en la fase 1 no se va a hacer en este momento. Se va a hacer cuando lo señale el cronograma. ¿Por qué? Ustedes, los subdirectores de centro, recordarán que en el encuentro que se lleva a cabo en Barranquilla en septiembre de este año, se habló sobre la necesidad de que los centros de formación contaran con las metas y con el presupuesto para poder definir el número de contratistas que van para la vigencia 2020. La Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo se comprometió allí en ese encuentro a revisar la posibilidad de remitirle a las regionales y los centros de formación esos dos datos a mediados de octubre. La Dirección de Planeación ya hizo toda la revisión y confirmó que no es posible antes de finales de noviembre enviar estas cifras. Entonces, entendiendo las inquietudes que plantearon los directores de centro y los directores regionales en ese encuentro sobre la importancia de contar con esos datos para hacer ya la selección de los contratistas que en realidad necesita y puede contratar, entonces esa selección queda a la espera de que planeación nos dé luz verde para esos dos datos. Cuando tengamos esos dos datos, ya los centros podrán entrar a hacer la selección en el aplicativo de la APE de los contratistas que requieren, empezando por los de la primera fase. Entonces, esa es la primera gran precisión que hace la circular y es, en este momento, no vamos a hacer todavía la selección en el aplicativo de la APE. Obviamente, los centros de formación ya pueden ir revisando los resultados de las pruebas para ir preparando toda la logística, pero la decisión definitiva y el reporte en el aplicativo de la APE se va a hacer cuando se indique en el cronograma que será del 15 de noviembre hacia adelante. Ya pasando a la fase 2, que se nos viene en la próxima semana, la aclaración que hay que hacer aquí es que inicialmente se había planteado que los centros de formación nos informaran el viernes de esta semana cuáles eran las especialidades que se habían quedado sin seleccionar perfil de la fase 1 de contratistas 2019, para nosotros poder hacer la publicación de esas necesidades de contratación en el aplicativo de la APE y solo ofrecer los cupos de contratos que en realidad se necesitaran. Como no fue posible tener una cifra exacta, entonces se tomaron dos decisiones sobre este aspecto. Una, que se va a trabajar con el mismo número de contratos de este año como una herramienta para la planeación de los contratos en el año 2020, sin que eso sea definitivo.
Y la segunda decisión que se tomó es que los centros de formación ya no nos van a reportar cuáles fueron esas necesidades de contratación que se quedaron sin seleccionar aprendices, sino que nosotros en la dirección general, teniendo en cuenta ese cupo de contratos que tiene este año los centros de formación y los resultados que arrojó en el aplicativo de la app de las pruebas con componente socioemocional y pedagógico, vamos a poder establecer cuáles son los perfiles en los cuales los centros de formación están necesitando más personas y esos serán los que se publiquen. Entonces, esa es otra gran novedad de esta circular. Se aclara, insisto, que los centros de formación ya no tienen que hacer ese reporte y la publicación que se hará de necesidades la otra semana para la fase 2 se hará con base en la información que tenemos ya en la dirección general. Como todos sabemos, la fase 2 empieza la otra semana, en la primera semana de noviembre, para los externos. La siguiente aclaración que se hace es que para los externos, la prueba virtual que señala la circular 156 va a tener solamente un componente socioemocional en su primera aplicación. Recuerden también que esta primera prueba no puntúa para efectos del resultado final que van a tener los externos, con el cual se va a decidir quiénes quedan seleccionados, sino que esta prueba socioemocional solamente sirve para seleccionar a las 3 personas que van a aplicárseles la prueba de hoja de vida, de valoración de hoja de vida, la prueba teórica o la prueba práctica. Ok, ya me piden aquí que amplíe la imagen de la presentación, perdón un momento. Bueno. Era más fácil. No, que no se me Entonces, retomando, les aclaraba que para los de la fase 2, los externos, la prueba socioemocional que se aplicará inicialmente solo servirá para filtrar a las 3 personas que serán llamadas para hacerle valoración de la hoja de vida o para aplicarle una prueba teórica o para aplicarle una prueba práctica. Pero el puntaje con el que ellos van a competir para decidir quién queda seleccionado va a ser única y exclusivamente el que obtengan en una de esas 3 opciones, o en la hoja de vida, o en la prueba teórica, o en la prueba práctica. Aquí en esta fase no se suman los resultados de la prueba socioemocional con los resultados de una de esas 3 pruebas. Reitero, la primera solo sirve para escoger a los 3 que serán llamados a aplicarle una de las otras, que serán las que ahí sí sirvan de puntuación para definir quiénes quedan seleccionados, y con el puntaje que obtengan en una de esas 3 pruebas van a ir hasta el 31 de diciembre del 2020. Lo mismo que en el caso de los de la fase 1 de los contratistas de la entidad, el puntaje que obtuvieron ahorita en la prueba socioemocional y en la pedagógica será el que los acompañe hasta el 31 de diciembre de 2020 para definir quiénes son seleccionados. Otra aclaración que hacemos, que hace la Dirección de Formación Profesional en esa circular, es que como las personas se les dio la oportunidad de aspirar a un perfil en 2 centros de formación, entonces cuando salgan los resultados de la prueba socioemocional, es posible que una persona quede dentro de los 3 primeros en 2 centros de formación. Es posible eso.
Ahí estamos aclarando que en ese caso la persona solamente va a presentar una prueba. Ninguna persona va a presentar dos pruebas. ¿Cuál prueba va a presentar? La que define el centro que primero lo llame. Entonces, cuando esa persona quedó en dos centros, solamente va a presentar la valoración de la hoja de vida, la prueba teórica o la prueba práctica en el centro que lo llame de primero. El segundo centro y en la lista nacional, para el tercer momento que voy a explicar ahorita, tiene que valer ese puntaje que le asignó el primer centro y ese será el que la acompaña hasta el 31 de diciembre de 2020. El siguiente punto, que es el cuarto de la circular, la Dirección de Formación Profesional anexa el listado de los perfiles, que son 20 perfiles, que se van a definir por hoja de vida. A esos 20 perfiles que van ahí en el anexo, los centros de formación no le pueden aplicar ni prueba teórica ni prueba práctica. Todos los centros de formación que tengan uno de esos perfiles dentro de sus necesidades de contratación va a tener que definirlo a través de valoración de hoja de vida. El puntaje para la valoración de la hoja de vida será remitido después, momentos antes de la aplicación de esa prueba de valoración por la Dirección de Formación Profesional a los centros de formación. Recuerden que el comité de verificación y selección, o escogencia, perdón, será el que haga esa valoración de la hoja de vida y el que deje la constancia en el acta de todos los resultados que arrojaron. Esa prueba o esa valoración de hoja de vida aclara la Dirección de Formación Profesional que va a tener un puntaje máximo de 100 puntos y en caso de que haya empate que incida en la decisión de quién queda seleccionado, será el comité de verificación y escogencia el que defina cuál es el criterio de desempate dependiendo de la especialidad que estemos hablando y de las necesidades que tenga el centro de formación. En eso, pues, tanto el director general como la dirección de formación dejó en cabeza de ese comité la responsabilidad de tomar esa decisión y de justificarla. Así es que es fundamental que todos esos casos de empate y de los criterios queden documentados en el acta para que puedan ser después verificados cuando se hagan las revisiones correspondientes. En cuanto a la definición de la prueba teórica o de la prueba práctica para los restantes perfiles que no aparezcan en ese listado, se aclara entonces que el subdirector de centro, junto con el comité de verificación y selección, es el que tiene que definir cuál de las dos pruebas aplica para cada especialidad, dependiendo obviamente del perfil que estemos hablando, de la especialidad en la que vaya a impartir formación, de las disponibilidades logísticas que tenga el centro de formación y de los materiales de formación consecuente, porque en el caso de las pruebas prácticas es posible que algunos de ellos implique la disposición de materiales de formación para que puedan ser utilizados por quienes presentan la prueba. Entonces, esos son aspectos, entre otros, que debe tener en cuenta el subdirector del centro y el comité de verificación para decidir en qué perfiles aplica prueba teórica y en qué perfiles aplica prueba práctica. Eso sí es fundamental que reporten a la Dirección de Formación Profesional esa información dentro de los plazos que establezca el cronograma, porque con base en ese reporte es que la Dirección de Formación va a poder hacer la organización de las pruebas y va a poder informarles a los centros de formación en qué días, fechas y horas quedan habilitadas las plataformas en caso de que se aplique así para la prueba teórica. En el caso de la prueba práctica, pues hay más flexibilidad de los centros de formación para que dependiendo de su disponibilidad de tiempo puedan organizar la prueba y de hecho son los centros de formación los que publican los listados, si
capacitando a las personas para aplicarles esa prueba con el acompañamiento del Comité de Verificación y Escogencia. En cuanto a la prueba teórica, ustedes van a encontrar en la circular que la Dirección de Formación está aclarando que en principio la prueba va a ser aplicada en línea, pero como todos sabemos, la entidad está pasando por un proceso de transición en el tema del contrato de los proveedores de estos servicios, y dependiendo entonces de la disponibilidad que tengamos de esos canales de comunicación, la prueba sería en línea, pero si por alguna razón tenemos dificultades, entonces la prueba teórica sería aplicada directamente en los centros de formación de manera física, utilizando el banco de preguntas que remite a la Dirección de Formación Profesional, que obviamente debe ser reservada y que deben guardarse todo el protocolo de seguridad para este tipo de pruebas. En el numeral 8 de la circular, los centros de formación van a encontrar especificaciones sobre la selección de los aspirantes de esta fase 2, con algunas aclaraciones como las siguientes. Reitera aquí lo que ya mencioné en cuanto a que el único puntaje que se va a tener en cuenta para la selección de estas personas va a ser el que obtengan en la prueba teórica o en la prueba práctica o en la valoración de hoja de vida. Se aclara que en caso de empate también será el Comité de Verificación y Escogencia el que defina cuál criterio de desempate aplica, teniendo en cuenta las especificidades que ya mencioné anteriormente. Se aclara también que para tomar una decisión de quién queda escogido, cuando lo señale el cronograma, los centros de formación deben revisar el perfil de otros que tenga cada centro de formación profesional, porque ahí van a encontrar personas que no definieron un perfil dentro de los 165 que se incorporaron al aplicativo de la APE, y entonces ellos se registraron en el perfil otros. Es obligación de los centros de formación revisar ese listado de las personas que aspiraron para un perfil de su centro de formación en la opción otros. Igual en el caso de idiomas, se aclara que para la modalidad virtual, los centros de formación deben verificar, además del perfil específico de idiomas, el perfil de virtual, porque ahí varios aspirantes fue que hicieron su aspiración. Entonces también deben tener en cuenta las dos opciones y organizar los puntajes con base en esas opciones. Ahora, hay otra gran aclaración que se está haciendo, otra precisión, en relación con los instructores actuales del SENA del 2019 que no obtuvieron más de 65 puntos. Es decir, que obtuvieron 64, entre 1 y 64 puntos. Entonces, ahí se está aclarando que cuando los aspirantes de la fase 2, es decir, los externos, presenten la prueba teórica, la prueba práctica o la valoración de la hoja de vida y no obtengan en esa prueba un puntaje superior al del instructor del SENA, debe preferirse al instructor del SENA. Entonces, un ejemplo claro es, si un instructor del SENA sacó en la fase 1 64 puntos y no fue seleccionado en esa fase por las reglas que se establecieron, y los que se presentaron de afuera, el que más obtuvo puntaje fue 63, en ese caso, para ese perfil, en ese centro, se debe contratar al instructor interno que tiene los 64 puntos. O cualquiera que sea el puntaje, siempre y cuando sea mayor al de los externos. Ahora, se hace otra aclaración.
es posible que el centro de formación necesite más de un contrato para ese perfil. En ese caso, para cada contrato hay que hacer el mismo ejercicio y es ver el puntaje de los de afuera en relación con el puntaje del instructor de adentro. Porque en un ejemplo, un centro de formación necesita 2 contratos para un perfil y el primer externo sacó más que el de adentro. El primer externo en el ejemplo que puse sacó 65, mientras que el instructor del SENA sacó 64. En ese caso, el primer seleccionado será el externo, que sacó 65 puntos, que es el más alto. Pero el segundo externo sacó 63 puntos. En ese caso, para definir al segundo contratista, se debe escoger al instructor del SENA porque obtuvo un mayor puntaje que el externo que está de segundo. Entonces, esta era una aclaración que nos venían pidiendo los actuales instructores contratistas y que simplemente se deriva de la circular 156, porque quien lea la circular 156 se da cuenta que los que sacaron menos de 65 puntos en la primera fase no dice que quedan eliminados o que no continuarán en el proceso. Lo que dice es que no serán seleccionados en esa primera fase. Entonces, esa es la forma. ¿Me sacó? Esa es la forma como los instructores que sacaron menos de 65 puntos van a seguir dentro del proceso, con la posibilidad de incluso participar en una tercera oportunidad que ahorita la voy a mencionar cuando lleguemos a ese punto en la circular. La siguiente aclaración que se hace en el numeral 8 el error técnico era mío, qué pena. La siguiente aclaración que se hace en la circular es ya lo que nosotros hemos denominado internamente la fase 3, que es aquellos centros de formación que no tienen aspirantes para un perfil específico. Entonces, en la circular 156, recuerden que dice que los centros de formación que no tengan aspirantes para un perfil específico deben utilizar el Banco Nacional que aparece en la APE para ese perfil específico, en el cual se van a juntar los puntajes de las personas de la fase 1 con los puntajes de la fase 2. Entonces, allí es otra oportunidad que tendrán los instructores del SENA del año 2019 que no hayan sido seleccionados en la fase 1, ya sea porque sacaron menos de 65 puntos o porque habiendo sacado más de 65 puntos, el centro de formación necesita menos contratistas de los que quedaron con más de 65 puntos. Entonces, esas personas van a tener la oportunidad en la fase 2, insisto, con el puntaje que hayan sacado los de esa fase, para el perfil y el centro específico al que aspiraron, y van a tener oportunidad en la fase 3 ya para el Banco Nacional, donde se mira no solo el perfil y el centro específico, sino todos los puntajes de todas las personas que aspiraron a ese perfil a nivel nacional. Entonces, son esas las 3 oportunidades que tienen los actuales instructores contratistas del SENA para que sean seleccionados. En el caso de los egresados SENA, la circular aclara que ellos, pero entonces ahorita lo abordo en el punto 11. Bueno, la siguiente aclaración que hace la circular en el numeral 9 es ya para la selección de las personas que se presentaron en la fase 2. Y lo que está diciendo es que
esto que voy a decir también aplica para la fase 1, y es que cuando ya tengamos seleccionada a la persona, ya sea porque sacó más de 65 puntos en la fase 1 o porque quedó de primero en la fase 2, los centros de formación van a hacer el registro en el aplicativo de la APE. Van a identificar a esa persona como preseleccionada y le van a enviar un mensaje a esa persona para que, haciéndole el ofrecimiento del contrato, para que ella responda dentro de las 24 horas siguientes, diciendo si me interesa ese contrato o no me interesa, por cualquier razón que sea. En ese caso, si la persona no acepta el ofrecimiento o no responde dentro de las 24 horas, lo que estamos diciendo es que el centro de formación queda habilitado para continuar la selección de los siguientes puntajes en orden descendente. Así es que es fundamental que las personas que tienen una aspiración estén muy pendientes de ese correo, porque solo tendrán 24 horas para aceptar o no el ofrecimiento. El siguiente, eso que acabo de mencionar, reitero, aplica tanto para los de la fase 1 como para los de la fase 2, porque recuerden que los actuales contratistas de la fase 1 también tenían la opción de escoger un mismo perfil para 2 centros. Entonces, el centro de formación donde hayan quedado seleccionados les enviará el mensaje, y obviamente en la medida que acepten, ya el otro centro al que aspiraron no podrá seleccionarlo dentro de sus contratistas. Así es que la razón de ser de este procedimiento es que los centros de formación puedan ir viendo en la plataforma quiénes son los aspirantes que están siendo ya preseleccionados y que quedaron seleccionados por otro centro de formación y no le hagan el ofrecimiento a esa persona. Preguntas cuando diga preguntas. En el numeral 11 de la circular, la Dirección de Formación Profesional reitera algo que ya dice la circular 156 de 2019, y es que para que una persona pueda ser contratada se necesita que el centro de formación requiera para el 2020 esa especialidad para impartir formación, y que el centro de formación cuente con la disponibilidad de recursos presupuestales para poder sufragar los honorarios de ese contrato. Otra aclaración que se hace aquí es que para los contratos de las personas que representaron a SENA en competencias internacionales en los últimos 4 años, el objeto va a ser el de monitorear la ejecución de la formación profesional. Y aquí hay que decir que el objetivo también es establecer, dependiendo de los aspirantes de la fase 1 y de la fase 2, un cupo por centro de formación, porque ellos no compiten en puntaje con ninguno de los otros. Acuérdense que ellos van a poder ser contratados dependiendo del número de contratos que se le haya asignado a cada centro, sin consideración al puntaje que hayan obtenido en relación con el resto de la población que aspiraron, porque obviamente son condiciones diferentes para estas personas, no tienen experiencia en formación profesional, el nivel de escolaridad o de estudios de formación es bajo, y entonces se trata aquí de hacer un semillero de instructores con base en esos resultados que mostraron en las competencias internacionales. En el numeral 12, finalmente, la Dirección de Formación anuncia que en posterior circular informará la tabla de honorarios para los instructores que tendrá vigencia en el año 2020. Finalmente, para poder abrir paso a las preguntas, quiero hacer una aclaración que ya me han hecho que ya me han preguntado varias regionales y centros, y es el tema de las condiciones especiales que tienen protección constitucional. Y la aclaración es que el Comité de Verificación y Escogencia
será el que deba analizar cada uno de esos temas, cada uno de esos casos. Como ven, ni la circular 156 ni la de la Dirección de Formación Profesional hace precisiones sobre casos específicos, porque depende de lo que cada persona acredite y de la situación específica y particular de cada persona. Pero además depende de lo que la jurisprudencia ha dicho sobre cada tema específico. Y ahí es donde quiero hacer la aclaración, y es que ni la Dirección de Formación Profesional, ni la Agencia Pública de Empleo, ni la Secretaría General tenemos competencia para definir ese tipo de lineamientos. Por eso se le solicitó un concepto jurídico a la dirección jurídica que está en proceso de expedición. Nosotros le pedimos que, aunque fue una solicitud expresa de algunos centros de formación, se divulgara ese concepto a nivel nacional para que pueda ser tenido por todos los centros de formación y por todos los comités de verificación y escogencia a la hora de analizar y de resolver esos casos específicos, con base en los documentos que aporte cada persona. Entonces, eso era lo que teníamos que comentarle en relación con la circular de la Dirección de Formación Profesional, que, como ven, hace especificaciones sobre el procedimiento a seguir, muy importantes, y que son de aplicación inmediata por los centros de formación y por los equipos de contratación y por los equipos de los comités de verificación y escogencia. Entonces, ahora sí, vamos a abrir paso a las preguntas que hacemos hasta la 1 de la tarde, porque por temas de programación automáticamente se desactiva la videoconferencia. Entonces, por favor, que adicionales tienen preguntas sobre y las cuales dar paso. Hacen las regionales para pedirlo. Ya están abriendo el audio para que las regionales que tengan preguntas puedan anunciarse y entonces aquí se le asignará el orden. Buenas tardes. Por favor, regional que tenga preguntas, anúnciese para poderle dar. Buenas tardes. ¿Centros de Servicios Financieros tienen preguntas? ¿Centros de Servicios Financieros? ¿Distrito Capital tiene preguntas? Adelante, entonces, Distrito Capital, Centro de Servicios Financieros. Muy buenas tardes. Tenemos 3 preguntitas. La primera, la evaluación que se haga en la prueba teórica va a ser evaluada si se hace física. ¿Quién la debe evaluar? ¿El centro o la escuela? ¿Cómo va a ser evaluada esa prueba? Si se llegase a hacer física la prueba, ¿quién la evalúa? No está muy claro el Entonces, con la responsabilidad del subdirector y del comité, los que hagan la aplicación de la prueba y los que hagan la calificación y hagan la publicación de la puntuación en esa prueba. Todo será en físico, pero pues aún tenemos la esperanza de que podamos aplicarla de manera virtual. Bueno, Siguiente pregunta. Segunda, ¿la valoración de la hoja de vida va a cambiar frente a la tabla que se manejó este año, para el 2019? Sí, se va a expedir una nueva tabla con algunos ajustes que se le van a hacer. No necesariamente cambiará al 100%, pero sí se le van a hacer unos ajustes y esa será la que se enviará antes del momento de la valoración de las hojas de vida por parte de la Dirección de Formación Profesional a los centros de formación. 3. De
de este centro ya hemos empezado a recibir comunicaciones frente a la población especial, prepensionados, madres cabeza de hogar. ¿En qué momento nosotros podemos decirle a esas personas si van a ser pues incluidas en el banco? Porque muchos de ellos pues sacaron la prueba inferior a 65 de las personas que tenemos acá. Si una persona externa se presenta y el interno sacó un mayor puntaje, pero esta persona se declara en alguna de estas poblaciones especiales que hacemos. Externos también. Sí. Como están las cosas, la selección de todos los contratistas, tanto de los internos como de los externos, va a ser en la primera quincena de diciembre. Y máximo hasta allá, máximo será cuando se le informe a esas personas que presentaron la solicitud de tenerse en cuenta su condición especial para ser contratados. Máximo hasta esa fecha. Pero una vez salga el concepto de jurídica, los centros de formación profesional pueden ir ya analizando esas solicitudes en el comité de verificación y selección para ir proyectando las respuestas e ir respondiéndolas en la medida en que ya tengan definidos los casos. La otra pregunta. El comité en el caso de una señor. Sí, en el caso de quiero responder la segunda parte de la pregunta, bueno. y es ¿qué pasa con una persona que sacó menos puntaje y tiene una condición especial frente a alguien que sacó mayor puntaje y no tiene condición especial? Pues hay que contratar a la de condición especial porque precisamente ese ha sido el lineamiento de la Corte Constitucional, que debe dársele continuidad a ese tipo de contratos siempre y cuando la necesidad subsista en la entidad. Entonces, el objetivo del concepto de la dirección jurídica es que nos digan para cuáles de esas condiciones especiales la Corte ha dicho que debe dárseles continuidad y para cuáles la Corte ha dicho que no. Pero claro, siempre y cuando sujeto a que la persona cumpla los requisitos que señaló la Corte para esa condición y siempre y cuando el centro de formación necesite esa especialidad. En los anteriores procesos habíamos abierto los procesos por número de convocatoria. Ese proceso es global. ¿Cómo aplica la inhabilidad de las personas que conforman el comité de verificación? ¿Queda inhabilitado de todo el proceso o puede haber una inhabilidad por perfil? Sobre las inhabilidades quiero hacer dos aclaraciones. Una, la pregunta, y es que lo que se habló el año pasado sigue vigente para este año porque el tema de inhabilidades no ha cambiado y es un tema de ley, no es un tema de la circular del director, ni de general, ni del director de formación profesional, es un tema de ley. Entonces, allí se dijo que la inhabilidad era en relación con un aspirante determinado y no en relación con todo el proceso. Entonces, en la medida en que una persona tenga un familiar, debe declararse impedido para analizar y pronunciarse sobre esa aspiración y sobre la selección de ese perfil en ese centro. No tiene que declararse impedido para todo. Cosa distinta ocurre con las inhabilidades por tener familiares directivos, en los cuales la inhabilidad se aplica para toda la entidad. Cuando un directivo tiene un familiar que está aspirando, se genera una inhabilidad, ya sea que el directivo esté en el mismo centro al que aspira o que esté en el otro extremo del país. La inhabilidad es general. Y no nos quedó claro el tema de los perfiles virtuales, o sea, vamos a pedir adicionalmente, como lo establecía antes, la formación virtual y la experiencia virtual para estos casos. Está diciendo ahí es que para que un centro de formación pueda hacer la selección en inglés virtual, debe tener en cuenta no solo los que aspiraron en el perfil de inglés, sino los que aspiraron en el perfil de virtual, porque allí van a encontrar de las dos cosas, que los de inglés aspiraron para virtual y que en el de virtual aspiraron para inglés. Entonces lo que le estamos pidiendo es miren los dos listados de su centro específico, no es de todo el país, sino de los que aspiraron para su centro específico, conjugando esos dos listados, porque allí van a encontrar gente de las dos, que hicieron alguna de las dos cosas, y no hay razón para desactivarlos, para inactivarlos en el sistema por esa razón. Entonces, lo que le estamos diciendo, tanto en el perfil de otros como en el perfil de inglés virtual,
la última pregunta, el definir la idoneidad, si por más que un instructor que nos haya acompañado este año sacó un puntaje muy alto, pero su ejecución no fue la mejor, justificado en acta, podemos determinar si sigue o no con nosotros para la próxima vigencia. Pues ese tema lo tiene que analizar y resolver el Comité de Verificación y Seguimiento, porque él es el competente. Pero allí en la circular 156 se dice que cuando un instructor actual, incluso los externos, no pueda ser contratado por alguna razón, se debe dejar la constancia en el acta. Ahora, cuando la circular dice alguna razón, no se refiere a cualquiera de tipo subjetivo, sino que tienen que ser razones objetivas, debidamente motivadas y sustentadas, porque en esos casos, tanto la competencia como la responsabilidad es del comité y será allá ustedes los que tengan que atender las reclamaciones y las eventuales tutelas por cada una de esas solicitudes. Y finalmente, doctor Guerrero, yo ya le había hecho esa pregunta, pero quiero confirmarla. ¿Los estudios previos van con los perfiles de la ENI que la ENI estableció o con lo que establece el diseño curricular? Bueno, pues, doctora Mireya, la respuesta a esa pregunta se la debo porque no hay asistentes aquí en el lugar de la ENI, que son los que conocen al detalle las diferencias entre el perfil que salió publicado en la APE y el de diseño curricular. Entonces, en ese tema, pues no hay en el auditorio alguien que tenga el detalle para dar esa respuesta, pero con mucho gusto se la enviamos posteriormente. Muchísimas gracias. Otro centro que tenga inquietudes, con mucho gusto abrimos caso. Tolima, adelante. Tolima, lo estamos escuchando muy cortado. Por favor, trate de arreglar el audio. Sí, doctor. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Adelante. Doctor, mire, es cuando necesitamos contratar un instructor para un tema muy específico y lo requerimos es por horas. ¿Qué procedimiento se debe seguir? ¿Sí? Le coloco un ejemplo. Nosotros vamos a necesitar un médico radiólogo para que nos dé una competencia, pongamos, de 200, 300 horas. ¿Cómo se hace el procedimiento para contratar por horas a ese profesional? Sí, muy buena pregunta porque me da pie para hacer otra aclaración. Entonces, los perfiles que sean muy específicos, hay una primera opción que es buscar dentro de los actuales aspirantes del banco que tienen las puntuaciones más altas, alguien que cumpla con esa condición, porque puede ser que no se haya inscrito al perfil, porque obviamente no existía, pero revisada la hoja de vida de esa persona que tiene la alta puntuación, uno dice, sí cumple con lo que yo necesito. En ese caso, el comité de evaluación el comité de verificación y selección puede sustentar la decisión en acta y decir, este señor está en la cabeza de la lista y tiene el perfil, lo contrato. Ahora, puede ocurrir que no encuentren a nadie, eso es posible. En ese caso, ya entonces nos reportan aquí la situación excepcional y vemos qué manejo excepcional le damos al tema. Pero sí se pueden contratar por horas, ¿sí, doctor? Sí, claro, o sea, la contratación siempre será por lo que necesita el centro. No es posible contratar a alguien más allá de las necesidades del centro y eso implica meses y excepcionalmente horas para los que justifique ser por horas, porque la regla general es que sea por meses. Otra regional que tenga preguntas, por favor. General Santander, tenemos una pregunta. Adelante. Regional Santander, tenemos preguntas. Adelante, Santander. Sí, buenas tardes. Tenemos dos preguntitas. La primera, ¿quién
va a dar respuesta a los derechos de petición, reclamaciones, PQRS que nos están llegando sobre el tema del Banco de Instructores 2020 por temas muy diversos, por ejemplo a nivel técnico, porque hubo fallas el día de la prueba, hasta tutelas nos llegó. ¿Quién va a dar respuesta a eso? Uno, y tema dos, para confirmar si efectivamente los instructores que se presentaron para esta primera fase, que no pasaron, pueden presentarse para la segunda fase. Muchas gracias. Por responder la segunda pregunta, y es si los instructores de la primera fase pueden presentarse en la siguiente fase, no es posible. La circular es clara en ese sentido y el aplicativo no lo permite. Está parametrizado para que una persona no haga dos aspiraciones dentro de un mismo proceso de selección. Entonces, no es posible que alguien que ya participó en la primera fase aspire y presente pruebas nuevamente en la fase 2. Pero con la aclaración que hice ahorita, sí van a tener cabida en la fase 2 e incluso en la fase 3 en las condiciones que mencioné al intermedio de esta videoconferencia. Y sobre la primera pregunta de quiénes van a responder, digamos que depende del tema. Los temas que tengan que ver con los perfiles y las pruebas, la Dirección de Formación Profesional. Los que tengan que ver con el aplicativo técnico, la Dirección de Formación con Sistemas. Y los temas que tengan que ver con el procedimiento general del proceso, la Secretaría General. Entonces, sobre eso lo que hay que aclarar es que primero ya hubo un momento inicial en que las personas hicieran unas reclamaciones por temas de fallas técnicas, etcétera, que ya fueron atendidas positivamente para quienes se identificaron de acuerdo con la información que arrojó el aplicativo, que tuvo problemas de conectividad o que no alcanzó a terminar la prueba por temas de la aplicación. Entonces, en esos casos ya se reprogramaron esas preguntas y a los restantes se les informará que no se evidenció inconsistencia. Entonces, próximamente saldrá ese listado. Ahora viene una fase que fue ayer, que era el de las reclamaciones formales. Entonces, en esas, pues, a partir de ayer mismo, ya se empezaron a analizar esas reclamaciones y serán respondidas por las áreas dependiendo del tema específico que incluya la reclamación. Para que quede más claro el tema, cuando nos lleguen, por ejemplo, esa tutela que nos llegó, la podemos remitir en este caso de acuerdo a lo que nos comentaba, depende del tipo de reclamación, la remitimos ya sea en toda esa formación, la remitimos a la parte de sistema, etcétera, porque por ejemplo tenemos una tutela ahí pendiente. Incluido las tutelas, nosotros ya respondimos tutelas y ya tenemos, digamos, una justificación al procedimiento. Entonces, incluidas las tutelas, las peticiones, las reclamaciones, pues toca canalizarlas al área competente para que las puedan contestar con las especificaciones que mencioné. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, desde mi respuesta, unas pequeñas precisiones. Primero, hace como una hora revisé en la página de la Agencia Pública de Empleo y está establecido para los instructores contratados en 2019 que el listado de seleccionados se dará a partir de mañana 24 de octubre. Pienso que es importante como hacer esa aclaración porque si no, entonces ya estaremos generando inquietudes. Segundo, me uno con el tema que hablaba el Distrito Capital. Hay una diferencia entre los perfiles, que es un concepto nuevo para la contratación de estos instructores 2020, y lo que antes denominábamos el anexo 2 de contratación de instructores, que estaba orientado por los perfiles de los regímenes curriculares. Y eso que, además de tener claridad en los planes de contratación, tendremos que rediseñar ese anexo 2 para que involucre el tema de los perfiles. Y también sobre el tema de los perfiles del programa SER, generalmente en los lineamientos de la planeación operativa, el programa SER, que está más orientado al rendimiento y lo coordina la Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento, señala unas particularidades
especiales, perdón la redundancia allí, sobre esos instructores de SER. Entonces, el tema es que para hacer una selección, digamos, ya en orden descendente de mayor puntaje al menor, si aplicamos esas particularidades, se nos vuelve ahí un tema difícil de saber quién es no solamente el primero que tiene más puntaje, sino quién es el primero que además de tener más puntaje aplica el perfil específico. Vuelve gracias el tema de los instructores de bilingüismo o el tema mismo de los instructores virtuales. O sea, casi que, o sea, que tuvimos que hacer, en el caso de nosotros este año, instructor, por ejemplo, de la parte pecuaria, si es para la formación titular, no solamente era el puntaje que fuera el más alto, si era para el programa SER, era el más alto, pero de quienes estuvieran el programa SER. No sé si me hice entender muy bien allí. Y una última cosita es que, ya que están definiendo el tema de la tabla de los honorarios y en general para toda la tabla que nos propone la Secretaría, ojalá todos los honorarios por periodos fijos o mensuales sean múltiplos de 30. ¿Y por qué lo digo? Porque es que 30 es el número de días del mes contable, digamos, y cuando los contratos por periodos fijos, no solamente instructores, sino administrativos, se adicionan o se disminuyen unos días, pues si el monto mensual no es un múltiplo de 30, tenemos que agregar unos días con unos centavos, algo que se vuelve un tema harto totalmente en los registros presupuestales. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya por temas de tiempo solo quedan 4 minutos, así que responderemos estas preguntas pues, con mucho gusto, que hizo Santander. Reprogramación de la selección, tiene toda la razón. Hay que esta circular, con las precisiones que hace, pues implica la modificación de ese cronograma que aparece en la APE. Entonces, en el transcurso del día estaremos haciendo el ajuste correspondiente, que básicamente consiste en eliminar en este momento la actividad que decía verificación del perfil de idoneidad para los contratistas seleccionados, porque claro, si no hay contratistas seleccionados, si no hay personas seleccionadas, aspirantes seleccionados, pues tampoco puede haber verificación de idoneidad. Con la aclaración de que entonces en posterior momento se les informará cuándo se va a hacer esa selección y cuándo se va a hacer todo el proceso en el aplicativo de la APE. Sobre los perfiles versus el diseño curricular, pues igual que para la respuesta del Nacional Distrito Capital, le debemos esa precisión, porque no está aquí la persona que conoce el tema. El tema de perfiles de puntajes versus perfiles SER. Ahí aplica el mismo principio general que respondimos a Distrito Capital, y es que cuando no haya un perfil específico dentro de los que ya están en el aplicativo de la APE, cualquiera que sea, entonces el centro de formación tiene la opción de buscar primero entre los de mayor puntaje un perfil que se le adecue, independientemente de cuál es el perfil al que haya aspirado la persona. Entonces, ahí lo que tiene que hacer el centro es empezar a buscar en orden descendente de puntuación a alguien, de preferencia de los que están en su centro de formación, que cumpla con los requisitos del perfil para ese programa. Y sobre la tabla de honorarios, vamos a analizar el tema, todavía no se ha expedido, está en análisis, pero lo consideraremos. Muchas gracias, doctor Leonardo. Entonces, para todos, muchísimas gracias. Espero que con estas precisiones que ha hecho la Dirección de Formación Profesional se aclaren varias de las inquietudes que tenían los centros de formación, las regionales y los contratistas y todos los aspirantes en general, y esperamos seguir dando claridad sobre todos los temas que van surgiendo. Feliz tarde para todos y estaremos atentos.